Jorge Duarte es un músico frustrado, es un trotamundos. Arquitecto, emprendedor global y el fundador de Arkham Projects, una de las firmas más respetadas de México. Pero ¿por qué su lema es: no somos diseñadores, somos transformadores y tenemos en nuestras manos los sueños de las personas? Arkham es el asilo de locos de Ciudad Gótica, donde encierran ahí al Guasón y a la Doble Cara. Nombró a su empresa como el asilo de Batman, pero el verdadero breakthrough no fue la referencia, fue entender cómo liberar y crear un espacio para la locura creativa. Y dejamos escapar la locura a través de la arquitectura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto saludarlos en un nuevo jueves de Gomstocks, claro que sí. Y hoy está con nosotros un transformador de sueños por medio de la arquitectura. Pero para empezar, ¿quién es Jorge Duarte? Esa es la primera pregunta. Es la primera pregunta. Jorge Duarte es un músico frustrado, es un trotamundos, una persona que le encanta conocer diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, creencias, costumbres, gastronomía. Me encanta entender la razón por la cual hoy somos quienes somos, tanto a nivel especie como a nivel personal. Jorge es una persona a quien le gusta dejar un impacto positivo en la vida de quien conoce. Y al final del día, Jorge es papá, esposo, arquitecto, emprendedor y humano. Pues Jorge, qué gusto tenerte en Gomstocks. Bienvenido al podcast. Durante casi 12 años has diseñado y construido sueños, como lo dice bien el lema de Arkham, por medio de la arquitectura. Eres el fundador, el CEO de Arkham Project y hoy tienes una de las firmas más respetadas, no solo en Mérida, sino también en el país. Su lema: no somos diseñadores, somos transformadores. ¿Cómo es este pensamiento base en Arkham Projects de soñadores, locura y visión? Bueno, desde la concepción de Arkham hace pues ya 12 años, siempre supimos que no nos queríamos llamar ni como nuestros nombres, ni como nuestros apellidos, ni nada que tuviera que ver con arquitectura per se. Y Arkham, como seguramente bien sabes, está vinculado al universo de Batman. Arkham es el asilo de locos de Ciudad Gótica, donde encierran ahí al Guasón y a la Doble Cara, etc. Pero pues es un asilo en el cual se permite o que se deja escapar esa locura, ¿no? Entonces, tomando esa idea como base, nosotros pues nos montamos ese chivo y dejamos escapar la locura a través de la arquitectura. Esa es la gran realidad. Queríamos alejarnos un poco del yo, del ego, y pensar en Arkham no solo en un despacho creado por dos personas, sino en una plataforma para ayudar a tangibilizar sueños, ilusiones, emociones en espacios y transformarlos a espacios construidos, ¿no? Es un poco la visión, un poco mucho la visión de Arkham, entendiendo que si bien la arquitectura es un arte, no puede ser un arte egoísta, en el sentido de que si yo te hago una canción y no te gusta, la puedes cambiar, te hago un cuadro y no te gusta, lo volteas, pero al final del día, si me confías, si nos confías tu restaurante, tu oficina, tu casa, tu edificio, y no cumplimos esas expectativas financieras, emocionales, económicas, de lo que sea, pues te dimos en la madre, ¿no? Y creo que ese es un buen recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos y de la importancia y de la fragilidad que significa tener en nuestras manos pues, los sueños de las personas. Está, Esto está muy chistoso porque una de las estructuras que más me llamó la atención y creo que de la que más busqué sobre Arkham era justamente de su oficina, que se llama The Asylum. Ahorita vamos a llegar justo a la historia de la oficina, que es una historia muy cabrona que me empezaste a contar, pero quiero que me Sí. cuentes qué recuerdas de los primeros días en Arkham. ¿Cómo era el inicio cuando empiezas desde abajo, sin clientes, y el día cero? Hoy quiero navegar contigo la vida del arquitecto y cómo es esta parte que todo el mundo ve y percibe de afuera, porque justo en una conversación hoy hablaba
de los arquitectos como alguien muy, como que muy devoto a su profesión por todas las horas y toda la exigencia que conlleva este arte. Entonces, ¿qué recuerdas de los primeros días en Arkham? ¿Cómo era el inicio cuando empiezas sin clientes? ¿Cómo fue es el día cero? Cabe recalcar que el Jorge de hace 12, 13 años era un Jorge con un enfoque completamente diferente. Yo venía de un momento de mucha escasez, en el cual el dinero era el motor de todo lo que hacía en ese momento, porque traía un tema bien, bien denso. Y era un Jorge que tenía 4 trabajos. O sea, me acuerdo mucho que yo creí en ese momento que así era trabajar y que esa era la única manera bajo la cual yo iba a poder sostener a mi familia, ¿no? Pero era un Jorge también que llegaba a su cama a llorar todas las noches porque no era feliz. Y si lo quieres ver así de rebote, me, me da la vida la oportunidad de entrar a un concurso para diseñar un edificio. Eh, si bien no fue la solución para todos mis problemas, fue un apapacho que yo necesitaba en ese momento porque entramos al concurso y afortunadamente pudimos ser ganadores del mismo. Era una torre que al final ni se construyó, pero me dio la oportunidad de darme cuenta que hay algo más ahí, ¿no? Poco a poco fui dejando los otros 3 trabajos que traía. Cabe recalcar que uno de esos, no sé si te conté, pero yo me metí a un negocio multinivel, vendía cremas para la cara. O sea, después de mi, de mi horario laboral normal, a las 7 de la noche me iba con dermatólogos y con cosmetólogos y con amigas que tenían spas a venderles cremas, ¿no? Pero bueno, anyhow, me dio un respiro y me dio la oportunidad de darme cuenta que había algo que podíamos hacer que podía aportar un valor adicional a lo que yo creía que estaba haciendo bien en ese momento, ¿no? Poco a poco me fui alejando de esos 3 incomes hasta que pudimos, mi socio y yo, Benjamín, pudimos volver de Arkham un negocio sostenible. No quiero utilizar otra palabra porque no era de ninguna manera bollante, o sea, no había una bonanza. De, simplemente pues, navegábamos poco a poco y era una época, pues, que ahora viéndola en retrospectiva, pues era una época bien movida, pero creo que la agradezco, ¿no? Creo que la agradezco porque te da cierta sensibilidad de cómo pudiste llegar hasta aquí, ¿no? Y no es que haya llegado muy lejos, simplemente lo comparo con el Jorge de hace 12 años y bueno, algo de camino hemos recorrido. Era una época en la cual los dos abríamos la oficina, un día Benjamín, un día yo, los dos hacíamos presupuestos, los dos vendíamos, los dos diseñábamos, los dos, absolutamente todo, ¿no? Y creo que una bendición que tuvimos o una ventaja que tuvimos fue darnos cuenta temprano en nuestra relación para qué éramos buenos y para qué no éramos buenos. En el sentido de que mi socio Benjamín puede ver una hoja en blanco y en 8 minutos sacar el esquema de una casa, cuando a mí me tomaba 8 horas o me toma 8 horas, ¿no? Entonces, este pensamiento o este sentimiento de que el área de oportunidad de las personas está en ser mejor en lo que ya somos buenos y no ser mejores en lo que no somos tan buenos, es algo que llegó muy temprano en nuestra sociedad y es algo que agradezco, ¿no? O sea, no me imagino poner a Federer a jugar fútbol o a Cristiano Ronaldo, no que seamos ellos, ¿no? Pero para dar a entender mi punto. En ese momento leí un libro, bueno, en ese momento leía muchísimo todos estos libros que ves atrás, me habré echado el 80%, tengo aquí en mi mesita algunos que no he leído, desde que soy papá se me ha complicado un poco, pero en ese momento me acuerdo que leía mucho y leí un librito que te recomiendo y les recomiendo mucho que se llama Rocket Fuel. Rocket Fuel, no me acuerdo el nombre de los autores, pero te habla de esta combinación perfecta entre el visionario y el integrador. Y te habla de casos de éxito como el de Steve Jobs y Steve Wozniak o Walt Disney y su hermano Roy, y cómo sin uno no podría, o sea, no podría ser exitoso el otro, ¿no? Ujú. Aterrizando un poco eso hacia arquitectura, pues sí, después de 5 años de que una institución me enseñó que tengo que saber dibujar y saber diseñar, pero
para poder ser un buen arquitecto, pues tuve que cambiar mi forma de pensar y, reitero, dejar ir al ego y decir, bueno, pues sí, invertí 5 años aquí, pero resulta que hay un personaje que es mucho mejor que yo, con el que comparto valores, tanto humanos como propósito, etc. Y bueno, y él no es una persona muy estructurada, ¿no? Entonces, pues yo lo puedo complementar acá, puedo complementar aquí, y fue que decidimos unir fuerzas. Septiembre 2013. Constituimos la empresa hasta 2 años después. Estuvimos 2 años pues de ver cómo funcionábamos hasta que ya en el 2015 constituimos legalmente la empresa, a pesar de que la marca vivió 2 años en el pasado. ¿Y en qué momento o sea, de estos 13 años se dan cuenta de que tienen algo especial en las manos, que es algo que puede prosperar, que chance ahorita no están recibiendo ni el income, ni los proyectos, ni nada que quieren, pero o sea, tienen la dirección y la flecha muy bien puesta? ¿En qué momento se dan cuenta que están construyendo algo especial, algo que sí se puede convertir en algo importante? Si me voy a algo un poquito más emocional, más allá de decirte, puta, el premio que ganamos aquí o el concurso que ganamos acá o la venta de este proyecto, etc. Si me voy a algo un poco más emocional, me acuerdo muchísimo de una plática que dimos en Villahermosa. Esto habrá sido 2018-2019. Para este entonces no hablábamos de sueños, no hablábamos de nada, simplemente mostrábamos lo que hacíamos y ya está, ¿no? Sin embargo, me acuerdo mucho de esta plática que da una charla un arquitecto con algunos añitos encima, y recuerdo bien que en su primera diapositiva de su primer proyecto mostró más metros cuadrados en una imagen que lo que nosotros teníamos en toda nuestra carrera. Y pude vincular ese sentimiento cuando yo iba a la universidad e iba a charlas de arquitectura, y me sentía como muy lejano a eso, o sea, muy lejano y muy desconectado, y en vez de inspirarme o en vez de emocionarme, sentía cierta angustia o cierta inseguridad o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, regresando a esa plática, me acuerdo haber volteado a ver a Benjamín y le dije, si la vida nos sigue permitiendo dar charlas y compartir lo que hacemos, etc., me gustaría compartir por qué lo hacemos, y no qué es lo que hacemos, porque creo que es muy sencillo ir y simplemente decir, pues yo hago esto, esto y lo otro, y la, pero siempre va a haber alguien más chingón que tú, es la realidad, y siempre va a haber alguien que lo exponga mejor que tú, o sea, no tiene sentido entrar a esa competencia de yo ya hice esto y tú no, etc. Yo creo que lo que nos puede hacer diferentes o únicos como personas, como arquitectos, como cualquier otra profesión, es por qué hacemos las cosas. Entonces, yo recuerdo mucho que el motor de todo eran las emociones que nosotros podríamos seguimos pudiendo evocar y crear en las personas a través de nuestro trabajo, ¿no? Y el tema de los sueños, que para algunos era cliché, pues empezó a formar parte integral de nuestra filosofía. Y a partir de ahí creo que nos dimos cuenta que éramos un poco diferentes, ¿no? Si bien una decisión que tomamos 5 años, años antes de no llamarnos como nuestros nombres, 5 años después empezamos a decir, oye, ¿y si dejamos de hablar de nuestros proyectos y como decía el buen Barragán, no hagas lo que hice, ve lo que vi, enfocarnos más en el porqué de las cosas, y nuestras charlas empezaron a cambiar, empezamos a hablar de propósito, empezamos a hablar del porqué, muy vinculado a Simon Sinek, a quien seguramente conocerás, y, y creo que ahí nos dimos cuenta que había algo diferente, porque eso no solo lo pudimos aplicar a temas de estudiantes, sino también a clientes directos, a B2C, pero también al desarrollo inmobiliario, ¿no? Entender cómo eso puede impactar en temas de diferenciación, absorción, en generar mejores negocios, etc.
pues ha sido algo que ha marcado nuestra carrera. Y como tú bien decías, si bien no estamos donde queremos estar todavía y todavía sentimos que nos falta aprender mucho y cagarla mucho y tropezarnos y seguir creciendo, sentimos que al menos estamos alineados con lo que creemos y sabemos por qué nos despertamos todas las mañanas. ¿Cómo logras lidiar en todos estos años? Decías que tenías tres trabajos. ¿Cómo lidias con la incertidumbre? ¿Cómo lidiabas con la incertidumbre como emprendedor? ¿Qué te decías a ti mismo cuando estabas trabajando durante meses en algo y chance no funciona o no se va a hacer? Ahorita mencionabas ese edificio que ganaron y no se hizo al final. O sea, o sea, específicamente a mí me interesa mucho entender tu monólogo interno, cómo te sostienes y cómo vas justificándote a ti mismo varias acciones que vas haciendo. Ya, yo creo que la motivación, si bien puede ser muy buena para muchas cosas, es muy mala para otras. O sea, yo creo que el creer que yo voy a estar motivado en ir al gimnasio todas las mañanas es una mentira. Es una mentira. Yo no me despierto todas las mañanas diciendo, ah, yo quiero hacer bíceps y me va a encantar, ¿no? O sea, a veces flojera, a veces voy o sea, sin ánimos, pero pues voy y retomo la idea de Cristiano Ronaldo. O sea, a mí me emociona cómo hay personajes que tiene una disciplina muy forjada y creo que va vinculada 100% a un tema de propósito. Si bien en ese entonces yo no tenía idea ni siquiera que era un propósito, sabía que lo estaba haciendo por algo o por alguien. En ese momento era mi familia, mi mamá, mis hermanos y hoy por hoy son mi esposa, mis hijas. Y creo que cuando tú compartes de alguna manera, cuando ya tercerizas el por qué haces las cosas, se vuelve algo mucho más fuerte, porque no puedes fallarle a la persona que está confiando en ti. Y eso también lo puedes, reitero, vincular a quien confía en ti, llámese tu cliente, tu colaborador, etcétera, porque a diferencia de otras profesiones, al arquitecto vienes en un presente bueno y tú eres ese puente, ese medio para ayudar a pasar a la persona un futuro mejor. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo privilegiados que somos, de lo afortunados que somos, de la dicha que tenemos de trabajar con gente a quien vamos a hacer más feliz. No viene alguien porque se quiere divorciar o porque se quiere quitar una muela o el apéndice. Viene alguien porque quiere cumplir un hito en su vida, un sueño, una ilusión, quiere vivir una emoción. Entonces, creo que el nivel de responsabilidad para con quien confía en ti, o en este caso en mí, siempre ha estado muy presente. Entonces, si no tienes un propósito, no te preocupes, no es necesario siempre y cuando puedas vincular tus acciones a alguien más que solo a ti, porque de esa manera, créeme que aunque sea muy difícil, va a ser un poquito más fácil sabiendo que le puedes fallar a alguien adicional a ti mismo. No sé si me expliqué. Sí, 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 sí. O sea, sí, hace mucho sentido, porque en lugar de solo hacerlo por ti mismo, es como, estoy trabajando por mi mamá que está confiando en mí, por mi papá que está confiando en mí. O sea, es otro tipo de fuego el que te enciende. Y el otro día yo hablaba no me acuerdo con quién estaba platicando, pero les decía que toda esta gente que ha logrado algo extraordinario en la vida o ha logrado algo, es un fuego distinto el que traen adentro porque no es solo por ti, o sea, justamente lo dijiste muy bien, lo tercerizas, entonces ya no se siente distinto el hacer las cosas, el propósito. Correcto. Quiero platicarte unos datos y que me cuentes qué pensamientos estos te generan. Ok. Hay alrededor de 70,000 firmas o negocios de arquitectura nada más en Estados Unidos. Órale. Un estimado de 3,2 millones de arquitectos en el mundo. Arkham está rankeada como la firma 214 a nivel mundial y la cuarta mejor en México por el Architecture Design Classifications. En otra conversión tú me habías dicho que justo no importan los rankings, nunca los han buscado, pero
qué te revuelve? ¿Qué piensas cuando escuchas esto después de estar 12 años, tener 4 trabajos y justo ahorita que ya estás en otro lugar, en otra zona, volver a ver atrás y ver todo lo que has construido ahora escuchando esto? Digo, está padrísimo, o sea, siempre se agradece. Siempre lo platico con Benjamín, con mi socio, pero al final del día los reconocimientos, premios, no hay que creérselos, solo hay que agradecerlos y ya. Yo platicaba contigo, cambias a un juez y cambia todo el sentido de la premiación. El que quedó en primer lugar puede haber quedado en noveno si cambias a una persona. Entonces, si bien reitero, es un apapacho y, y una palmadita en la espalda de que pues, vas haciendo bien las cosas, no significa mucho para mí. O sea, yo creo que lo más importante para mí es tal cual hacer más feliz a alguien que vino y que confió en mí. Eso es lo más importante. Creo que nuestros peores fracasos no recaen en perder la torre o no ganar un concurso o un premio. Nuestros peores fracasos es cuando un cliente no sale de aquí con la misma ilusión con la que llegó. Eso creo que es mucho más importante que los premios, reconocimientos, etc. Reitero, si bien los agradezco y seguiremos metiéndonos a premios, etc., eh, yo los veo más como herramientas. Como herramientas nunca serán un fin, van a ser un medio prácticamente. Y ahora, en base a estos mismos datos, en una industria donde hay mucha oferta, por decirlo de alguna forma, con todas estas personas que tienen el mismo título, obviamente todo el mundo es distinto, todo el mundo viene de backgrounds distintos, países distintos, culturas, donde todo eso va influenciando al arquitecto en su forma de pensar, su forma de diseñar. ¿Cómo logras ser diferente en esto? ¿Cómo logras ser diferente en una industria con tanta oferta? Ya, un buen amigo, Carlos Martínez de Bienal. Bienal es una empresa de comunicación, branding e identidad. Son buenísimos. Alguna vez me dijo, ser original es volver a tu origen o al origen. Y hay una frase, ya ni me acuerdo cómo es, ¿no? Pero iba algo así como, no trates, no trates de ser alguien más, everybody else is taken, o just be you, everybody else is taken, en el sentido de que mientras más nos parezcamos a nosotros mismos, es mejor. O sea, no tenemos por qué tratar de parecernos a absolutamente nadie, ¿no? Y creo que vivimos en un momento o en un mundo en el cual la conexión humana y la vinculación emocional entre personas es súper importante. Entonces creo que mientras más auténticos, más originales, más eh, nosotros seamos, vamos a atraer a ese tipo de personas, ¿no? Y no solo me refiero a clientes, me refiero a parejas, me refiero a amigos, etc. Al final del día, tú eres la combinación de las 4 o 5 personas con las que más te juntas. Y si estás hablando chismes con 4 personas, tú vas a ser el quinto chismoso, ¿no? Y así te vas. O si estás hablando de proyectos, de cosas interesantes, de cómo servir al prójimo, de cómo cambiar el mundo, etc., pues vas a ir creciendo, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta, porque de repente divago, yo creo que es voltear a ver a tu interior, hacer un análisis bien introspectivo de qué es lo que creo, por qué hago lo que hago, qué es lo que quiero en mi vida, a quién quiero atraer, y a partir de ahí, pues sí, traducirlo y transformarlo a todo lo que haces, ¿no? Eh, yo creo que el arte objeto, la arquitectura, es un reflejo también de la persona que está detrás de ese arte objeto, tanto el cliente como el diseñador. Yo creo ampliamente que lo primero que se necesita para ser un buen arquitecto o arquitecta es ser un buen humano, es un buen ser humano. Y, y a partir de ahí tú lo vas construyendo solo. Y creo que también en esta época que es tan importante poder utilizar las herramientas necesarias para poder transmitir quién eres, por qué haces lo que haces, etc. Es súper interesante. O sea, creo que hay cierta resistencia, en particular en mi generación, yo que creo que soy millennial, todavía hay cierta resistencia de
por ponerte enfrente de una cámara y hablar y compartir porque qué van a decir y etcétera, cuando tu generación y los de abajo pues, nacieron con un iPad en la mano, ¿no? Entonces, creo que en temas de diferenciación, al menos en mi generación, tiene mucho que ver a cómo saber utilizar las herramientas digitales de comunicación para posicionar no solo los proyectos, obviamente los proyectos, pero no solo los proyectos, sino también tratar de humanizar las marcas. Y por humanizar las marcas no me refiero a ponerle tu nombre. Yo a lo que me refiero es que vean a la persona detrás de la marca, ¿no? De la misma manera que lo hacen muchos creadores, llámese Steve Jobs o Elon Musk, que ahorita pues se le botó un poquito la chaveta, pero muchos empresarios conectan emocionalmente con las personas y por ende su producto o servicio también conecta con las personas, ¿no? Entonces, hay un dato bien interesante. Creo que si sale una persona vendiendo un artículo, un servicio, un producto, etc., es algo así como 6 veces más probable a que le compren a esta persona versus alguien que solo anuncia algo bien bonito, ¿no? Porque al final del día somos animales emocionales y lo que estamos buscando es conexión. El mismo Maslow lo decía en esta pirámide de las necesidades, el tema de pertenecer a algo más grande que tú, creo que es la necesidad número 3, ¿no? Entonces, ya ni me acuerdo que me preguntaste, pero bueno, aquí divagando un poco, espero no aburrir a tu audiencia. No, 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 justo eso de cómo lograbas ser diferente. Y ahora, ¿cómo logras que tu trabajo en Arkham hable por sí mismo en lo que las palabras no explican, específicamente en la arquitectura? O sea, hay cosas que yo, por ejemplo, a mí en la arquitectura yo siempre me he asombrado por cuando veo algo simétrico. Así que yo me paro y veo que este cuadradito de la entrada luego como que enfocas y lo veo de este. O sea, a mí me encanta la simetría en la arquitectura. Entonces yo lo interpreto de alguna forma, pero ¿cómo logras que tú y tu visión o sea, en Arkham, en lo que tú diseñas, en lo que tú creas, hable solito? Yo creo que algo muy interesante al momento de diseñar es tratar de que aquello que estés diseñando cuente una historia y que no tengas que ser tú el que la narra. Creo que un caso a platicar es el caso de los restaurantes, por ejemplo. En el restaurante en general en cualquiera, es una oportunidad para generar una poética, para generar, y está muy trillada la palabra experiencia, pero sí, para generar una experiencia, momentos, etc. Y creo que los proyectos no se acaban, simplemente se abandonan. Y una vez que ese proyecto ya forma parte del usuario, de la persona que va a estar utilizando los espacios, etc., es cuando dejamos que la arquitectura hable por sí sola. Creo que las historias que se van construyendo sobre lo que tú ya soltaste, sobre lo que tú ya dejaste, es lo más importante de la arquitectura, el poder dejar que la gente, la naturaleza, los animales, prácticamente todo se apropie de esa creación y la haga suya. Al final del día, la arquitectura es una carrera y es una profesión súper democrática, en el sentido de que si tú le preguntas a alguien, oye, ¿quién hizo esta oficina? Probablemente Benjamín te va a decir yo. Si me lo preguntas a mí, probablemente te voy a decir yo, pero si le preguntas al albañil, te va a decir yo. Y si le preguntas al dibujante, te va a decir yo. Entonces, creo que está bien padre cómo todos esos canales de comunicación, de cómo fue el proyecto, cómo fue el proceso de construir la oficina, de hacer el restaurante, la torre, etc., eh, empiezan a formar parte del Vox Populi, ¿no? Y al final del día, la arquitectura debe de transmitir emociones. Imaginemos que entramos ahorita a una catedral del siglo XIV en España. Entras y volteas a ver y automáticamente te callas la boca, o sea, porque la magnitud, la escala del espacio te hace callarte, ¿no? Entonces, el arte objeto transmite, el espacio transmite y comunica. Y yo creo que sí, que es la manera con la cual las obras que crearon
X personas hace pues, muchos cientos de años están hablando por sí solas sin que el arquitecto esté ya en la tierra hace mucho tiempo. Ahorita hablabas un poquito de tu equipo. ¿Cuáles son tus tres no negociables y cómo es el design thinking de un arquitecto para hacer una obra? Mis tres no negociables. Hay una frase de Mies van der Rohe que dice less is more. Seguramente la ubicas perfectamente. Que se han ido montando varios encima, ¿no? Cambiándole un poquito la frase. Y bueno, nosotros nos subimos también a ese tren y para nosotros dreams are more. Lo más importante es el por qué la persona vino aquí y nos está confiando su proyecto. Entonces, el tema de la empatía, tiene muchísimo que ver con nuestro proceso. Y obviamente es una empatía medida, o sea, de ninguna manera es dibujo esta línea para acá y yo hoy lo dibujo, ¿no? Al final del día, pues para eso nos están pagando, ¿no? Pero sí tenemos que entender que la persona que está confiando en mí, en nosotros, va a ser la persona que va a vivir el espacio, que lo va a habitar, que lo va a sentir, no nosotros. Entonces, el entender que la ilusión de la persona y sí, la emoción, el sueño, es lo más importante que está sobre la mesa. Para mí es un no negociable, ¿no? Un no negociable número uno, ¿no? Y el dos y el tres, bueno, yo te podría decir 10, ¿no? Pero creo que hay un tema de honestidad, honestidad contigo mismo y con quien confía en ti, y un tema de respeto. Un tema de respeto para mí son los tres no negociables, empatía, respeto y honestidad. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Se me olvidó. ¿Cómo es el design thinking de un arquitecto al hacer una obra? Empieza justamente, Ok. conectas con la otra persona, empieza este tema de la empatía, te dice qué está buscando. Sí, ¿cómo empiezas a diseñar? O sea, me interesa cómo piensa el arquitecto desde cero, desde el sueño hasta materializarlo. Pues depende mucho del tipo de proyecto. Si el proyecto es más un tema enfocado a desarrollo inmobiliario, negocio, etc., obviamente el approach es mucho más racional, entender temas de absorción, temas de diferenciación, temas de competencia, etc., etc., etc. Y, y sí, definitivamente está el factor emocional allá adentro, pero no tan presente como cuando haces una casa o como cuando trabajas para un cliente final. Con un cliente final es un poco diferente porque si bien hay un budget, si bien hay que respetar calendarios, hay que respetar permisos, el estructural, etc., es un proceso mucho más elástico porque los tomadores de decisiones son la persona que está confiando en ti y tú como diseñador. No hay nadie más. En un edificio, reitero, pues hay miles de tomadores de decisiones. Que si el mercado, que si las leyes, que si esto, que si lo otro, que si el banco, que esto. Y, y bueno, es un proceso completamente diferente que se ataca de distintas maneras. Enfocándome un poco más al tema de design thinking, nosotros hacemos una junta de kickoff o de arranque en donde abordamos ambos temas, tanto el racional como el emocional, para al final salir con un manifiesto de lo que será el proyecto para la persona que va a vivir ahí, para la ciudad, para la familia, para las visitas y que podamos tener como una guía muy clara al momento de tomar decisiones hasta el momento de definir el piso que va a llevar o el tipo de iluminación, etc., porque tiene que ir alineado a un hilo conductor que es este manifiesto o propósito del proyecto. Ok. Y ya metiéndonos un poquito más bueno, siguiendo la arquitectura antes de hablar de lo que han hecho. Ahorita lo platicamos, la arquitectura es conocida como una carrera exigente, demandante y donde el que la hace y la cursa tiene que ser alguien extremadamente devoto a esto, tiene que estar muy seguro. Se romantiza el sacrificio, se romantizan las jornadas largas. ¿Cómo lo manejabas antes y cómo lo manejas ahora? ¿Qué ha cambiado
y cómo ahora haces, o sea, cómo ahora le transmites a tu equipo y a todos los que se van uniendo a Arkham que también se necesita tener un balance y un equilibrio. Creo que el arquitecto o arquitecta que te diga que hay un balance entre su profesión y su vida personal, te está mintiendo. No, no, sea, genuinamente no se puede, yo lo veo más como un blend, como que metes toda una licuadora y de ahí sale este personaje que está pendiente todo el día. O sea, justo el viernes fui a una actividad de mis hijas a la escuela y y la actividad era diseñar con unas cajas de leche, etc., una iglesia. Era para mí perturbador porque había una presión, porque se hacían equipos con los papás de los niños y sabían que yo era arquitecto, entonces, bueno, hasta ahí tuve que empezar a pensar en diferenciación para ganarle a los otros y etcétera, ¿no? Entonces, es un poco complicado eh, apagar el switch como esta serie de Apple TV, Severance, en la cual tú trabajo y eres otra persona y así, aquí no se puede. En particular en mi rol que yo soy ventas, soy codirector general en conjunto con Benjamín, él es el director creativo y yo director ejecutivo, pero también soy director comercial. Entonces, mi cerebro está conectado todo el día a arquitectura, a Arkham, al negocio, a entender cómo solucionar mejor las cosas, etc. Eh, y si te soy franco, probablemente suena ahorita un poquito victimizante, pero no me pesa, o sea, no me pesa. Creo que le pesa más a mi esposa que a mí, pero, pero sí, no me pesa. O sea, ¿cómo era en la escuela? En la escuela pues, sí era diferente, porque pues yo no tenía el grado de madurez que tengo, que no es que sea altísimo, pero es mayor al de hace algunos años. Y en ese entonces pues yo estaba más enfocado en la fiesta, en una serie de cosas. Y sí, balancear eso era imposible porque prácticamente tenías que irte de la fiesta a la casa a terminar la maqueta y entregar a las 7 de la mañana y sí, sí era una pesadilla, ¿no? Ahora, hablando de los colaboradores en particular, antes sí aplicábamos el tema de las horas extras, etc. Ahora cada vez menos hemos tratado o cada vez más hemos tratado de estructurar de tal manera los horarios que la gente no se tenga que quedar a largas jornadas o jornadas fuera de horario, salvo que hay un concurso en particular una vez cada bimestre, etc., que pues sí, pues ni modos, hay que fletarnos con ánimos de acabar la entrega y ya está, ¿no? Pero, pero creo que el común denominador del arquitecto no hay que convencerlo o convencerla a que, oye, nos tenemos que quedar y ahí te van las pistas y la chingada. Yo creo que hay un tema de responsabilidad tan grande de- del diseñador de espacios hacia con quien confía en él o ella que ya está en nuestro ADN, o sea, no sé cómo explicarlo. Digo, obviamente hay ovejas negras, obviamente hay gente que nada más quiere el paycheck y vámonos y ya está, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de personas y no los culpo, hay gente que seguramente está en survival mode como yo lo estuve hace algunos años y no para nada los culpo, ¿no? Pero el común denominador del diseñador de espacios es una persona extremadamente entregada que si bien no es people pleaser, sí siempre pone al prójimo antes que a uno mismo. Entonces, es lo que te puedo, creo, transmitir. Siento que yo lo veo con mi hermano, que dices que ya, o sea, que ya lo traen integrado en la cabeza. O sea, ya cada vez que lo veo algo es como, ah, esta columna es de este diseño y es así porque así se diseñó en este año. O sea, como que cambia su forma de ver las cosas en el mundo y como que siempre están aprendiendo y absorbiendo cosas de afuera. Es que creo que una de las características más importantes de un diseñador es la curiosidad y el hecho de estar en una constante búsqueda de entender las cosas, etc. Creo que es un gen del arquitecto, ¿no? Y sí, o sea, a ver, hay diferentes tipos de arquitectos. Está el arquitecto diseñador, el arquitecto empresario, el arquitecto
documentador o investigador, el arquitecto, o sea, hay diferentes tipos de arquitecto, ¿no? Y también hay dueños de empresa y también hay colaboradores y también, pero algo tenemos, hay un hilo ahí en común que nos une a todos, que creo que tiene mucho que ver con la curiosidad y con el respeto a quien está confiando en ti al final del día. Y en este camino, ¿qué tanto ha influido la cultura? Tú eres mexicano, tú eres de Mérida de toda tu vida. ¿Cómo ha influenciado y qué tanto la cultura mexicana, la cultura de donde has crecido, de Mérida, de Yucatán, en lo que luego intentas plasmar en tu manera de proyectar la arquitectura? Creo que muchísimo. Somos una firma orgullosamente mexicana, pero perdón, orgullosísimamente yucateca. Nos encanta todo lo que tenga que ver con la arquitectura maya. Eh, La verdad es que en cada proyecto que hacemos está presente la arquitectura maya de alguna u otra manera, no de una manera cliché, ni mucho menos, no va por ahí, pero sí nos interesa que haya profundidad en nuestros diseños, que haya storytelling, y si bien a veces no logramos transmitir la totalidad de las cosas qué hacemos o por qué hicimos las cosas, para nosotros de dónde venimos es igual de importante que a dónde vamos, ¿no? Entonces, definitivamente la arquitectura maya es algo que nos súper apasiona. Cuando vengas aquí nos vamos a Uxmal y paseamos para platicar de la arquitectura clásica maya. Mucha gente conoce Chichen Itza, pero Chichen Itza ya es una intervención donde ya existían toltecas, ya había migración del centro del país y no es arquitectura pura maya, ¿no? Para mí, la ruta PUC, la ruta PUC y los Tutulxus, que es esta tribu que vivía en toda esa zona, es la representación más pura de lo que es la verdadera arquitectura maya. Y sí, puedes ver proyectos como la Casa Wallis, por ejemplo, que ahí sí nos fuimos un poquito textual. Le metimos círculos y una celosía que deja pasar el sol a través de la misma y se proyecta en un muro y puedes saber qué hora es, etc. Y bueno, ya hay proyectos más contemporáneos que tienen ahí un toquecito de arquitectura o de costumbres y cultura maya que no eres capaz de percibir a menos que yo te lo platique, ¿no? Pero sí, es súper, súper importante. El color de nalgas de bebé, no parecería que tengo sangre maya, pero tengo sangre maya. Ahorita, retomando un poquito tu respuesta anterior, me acordé de una pregunta que te había hecho el otro día, que ¿Mm? siempre de toda la gente con la que logro hablar me gusta entender y como que agarrar algo de todas las industrias que puede agarrar alguien normal, que te la hice el otro día. Entonces, ¿qué puede aprender alguien normal o de otra industria de un arquitecto? Uh, ya ni me acuerdo lo que te contesté. Porque Pues no sé. siento que puede ser desde el orden, o sea, el orden o sea, de ordenar sus ideas, la dedicación o hasta la entrega y devoción a entregar algo bien hecho, la devoción al cliente, no en el término que tenga la razón, sino en entregar a tiempo y en cumplir, como tú decías, con empatía lo que ellos se imaginan. Sí, puede ser. O sea, es lo primero que vino a mi mente. No quería parecer un lorito repitiendo exactamente lo mismo, pero definitivamente hay un tema ahí de entrega que creo que es constante en varios arquitectos y es algo bien bonito que vale la pena que comparta el común denominador. Pero creo que más allá de eso, que es hiper importante, creo que yo podría invitar a gente de otras profesiones a ver la belleza de la vida. O sea, yo creo
que a veces estamos tan metidos resolviendo problemas y viendo lo negativo del mundo, etc., que nos olvidamos que hay muchas cosas bien bonitas en esta vida, ¿no? Y que pueden ser inspiración y pueden ser motor para sentirnos de X o Y manera y que al final del día vinimos a este mundo a divertirnos y si mientras nos divertimos estamos haciéndole bien al prójimo y a su vez estamos generando un patrimonio para nuestras familias, etc., yo creo que es algo padrísimo. Si tú ves la descripción de mi socio en Instagram, dice Having Fun at Arkham Projects. Entonces, creo que algo súper importante es que te diviertas en lo que hagas. O sea, hay muchas cosas para las cuales hay que ser serios, como tú bien decías, calendarios, el proyecto estructural, el precio, etc. Pero para el resto, las cosas no hay que tomarse la vida tan en serio. Yo creo que es muy importante pensar en el papel en blanco, pensar en el lienzo y pensar en las posibilidades que ese lienzo te permite y pensar que el único limitante real eres tú mismo, ¿no? O sea, definitivamente hay cosas a considerar como presupuestos, tiempos, etcétera, pero pero yo invitaría a la gente a tener esa elasticidad mental para poder pensar un poquito fuera de la caja o incluso ni pensar que existe una caja. Volviendo un poquito al inicio, ahora sí, ya platicamos un poquito, nos contaste un poquito de la casa Wallis. Quiero que ahora nos platiques de dónde estás ahorita de el Asylum. Vamos a dejar Eh, también un link aquí abajo sobre un video que les hicieron del Asylum, pero platícanos un poquito de cómo lo diseñaron, de los retos, porque lo que me contabas fue algo muy complicado, o sea, tardó más del tiempo esperado en hacerlo. Y de algo que pues, es tu casa y te sientes muy orgulloso de eso y está chingoncísima su oficina. Gracias, Graham. Sí, la gran realidad es que nosotros en 2017, 18 experimentamos un crecimiento importante. 2013 eh, éramos 5 personas, 2014 9 y así nos fuimos, ¿no? Y ya éramos, en 2017 éramos 27 personas, éramos 27 personas que compartíamos un espacio que hoy por hoy es nuestra cocina. Entonces ya te imaginarás, o sea, parecíamos unas ratitas ahí adentro y compartíamos oficina con los dos hermanos de Benjamín, que era en ese mismo espacio, era una casa de 1970 que al final terminamos demoliendo y nos pasamos a una casita que estaba acá cerca y rentamos y crecimos hasta 36 en ese momento. Pero bueno, el tema fue que decidimos demoler lo que era la casita para construir la oficina, que cabe recalcar, ¿cómo va la frase? En casa del herrero, patas de palo, patas de madera. Eh, lo hicimos sin planos, sin permiso, o sea, lo hicimos mal, 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 pero bueno, al final terminó bien. Eh, Creo que nunca hubo un render más que de la fachada, si no me equivoco. Y y bueno, decidimos demoler la casa mientras rentábamos aquí a 2 cuadras y fue justo cuando ganó nuestro expresidente, Andrés Manuel. Y pues bueno, ya sabes, la incertidumbre, el miedo, etcétera, que hubo en esa época y nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo y éramos 30 personas con la oficina demolida, mi esposa embarazada, proyectos cancelados, o sea, era una época bien, bien, bien complicada y me acuerdo mucho que en esa época no, ni siquiera aspirábamos a poder sacar un crédito porque nadie nos iba a dar un crédito porque no. Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea en ese momento de prácticamente si tú me pedías un proyecto y yo te presentaba dos presupuestos. Presupuesto número uno, ahí estaba el 100% del fee dividido en 4 pagos, como siempre, normalito, etc. Y el otro era 80% del fee, pero me pagas el 100% hoy. Entonces, proyectos que pueden haber vendido a 100 pesos, vendía a 80 pesos, con tal de recibir dinero y meterlo a la construcción. Y así me fui. Pero ¿qué pasa cuando de repente te cierran la llave, deja de haber trabajo y tú ya tienes compromiso de entrega con tus clientes? Tuvimos que frenar la obra, fue un relajo.
acabar proyectos pues, como se podía, y bueno, empezamos ya a salir de ese tema, reactivamos la obra, etc. Y de repente, COVID, otra vez. Y la misma historia, y bueno, creo que nos la pasamos peor en 2018 que en 2020. Pero bueno, para 2020 la gran realidad es que ya teníamos la totalidad de los espacios construidos, nos faltaban acabados y algunas cosas, pero ya teníamos la mayoría de las cosas construidas, ¿no? Y creo que lo bonito de ese proceso, que debió haber durado un año, año y medio y tardó como tres, fue que tuvimos el tiempo de venir, de analizar ese muro, por qué no lo subimos un blog, por qué no lo bajamos un blog, por qué no hacemos esto, por qué las escaleras tienen que ser grises, por qué no negras, por qué este barandal lo hacemos de vidrio en vez de hacerlo así, ta, ta, ta. Entonces hubo muchísimo análisis, aunque mucho análisis causa parálisis, pero el parálisis no nosotros, está causando la salud global. Pero sí, fue un proceso bien bonito porque Benjamín y yo veníamos y hablábamos y cuestionábamos y fuimos construyendo la oficina poco a poco y la fuimos haciendo a nuestro gusto. Eh, Incluso este espacio, o sea, los privados fueron pensados para hacer Zoom rooms o estos espacios para hacer justo lo que estamos haciendo, Zooms, y dejar ver la personalidad de cada uno de los socios a través de nuestro fondo, ¿no? Y yo reitero, era un personaje que leía muchísimo aquí a mi derecha. Tengo un mapa del mundo de los lugares que he ido, etc. Me encanta viajar. Y bueno, de alguna manera queremos reflejar un poco quiénes somos a través de nuestro fondo, ¿no? Pero sí, fue un journey de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Fue un journey de mucha resiliencia también, pero que hoy por hoy agradezco, me siento orgulloso y no cambiaría nada. ¿De qué te agarrabas en esos días? Así, ya no había agua en la cubeta, dices, puta, no la voy a armar. ¿De qué te agarras en esos días? Pues a nivel personal, de mi esposa y mi hija que nació un par de meses después y todo perfecto, afortunadamente, pero también me agarro mucho de, o sea, olvídate de los clientes, obviamente los clientes son súper importantes, pero de los colaboradores que están confiando en ti los mejores años de su vida, ya sea para continuar creciendo contigo o ya sea para emprender, dependiendo de su decisión. Pero no les puedes fallar, o sea, no puedes fallarles, o sea, no te puedes permitir fallarles. Creo que si algo puedo presumir es que nunca, nunca, nunca en nuestra historia ha faltado una quincena. Nunca. Y conozco varios colegas que son buenas personas y todo, no quiero que piensen mal, pero que sí se han atrasado un par de quincenitas, ¿no? Para mí eso, regresando a tu pregunta de qué no es negociable, eso, o sea, faltarle a, a la gente que está confiando en ti internamente, a tu cliente interno, para mí eso es non-negotiable. Y sí, a ver, no soy perfecto, seguramente le he cagado 20 veces y seguramente habré quedado mal con alguno u otro en alguna cosa en particular, pero siempre están en mi cabeza, siempre están en mi cabeza y siempre son motor para seguir adelante. Wow, qué chingón, mi George. Está, es algo de respetarse impresionante. Y me gustaría, ¿cómo redefines, ya que vas creciendo el éxito y ves que justo esto ya, o sea, no todo cabe en una maqueta, la familia, los amigos, la salud? ¿Cómo llegas a ese punto donde ya no es dinero porque ya lo empiezas a tener y ya no es lo primordial, sino ya ahora sí puedes redefinir tu sentido del éxito? Ya, hoy yo vinculo mucho el éxito con libertad. Libertad de poder pasar tiempo con tu familia,
de poder viajar a donde quieras viajar con tu familia o solo a conocer alguna cultura, probar alguna comida, crecer como ser humano. Creo que después de haber vivido en algunas partes de mi vida, en algunas secciones de mi vida, en survival mode, me puedo dar cuenta que el éxito ahí reside. O sea, al final del día no nos vamos a llevar ni el coche, ni la casa, ni el premio a la tumba. Yo creo que yo me iría tranquilo saber que tengo un chingo de historias que me faltaron contar, ¿no? Que que tengo un glosario mental gigantesco de experiencias que adquirí a lo largo de mi vida y de gente que conocí. Y creo que ahí está el éxito. Creo que ahí está el éxito. Y hay una frase que no recuerdo quién la escuché, pero le hicieron justo esta pregunta y se la robo porque me encantó. Y decía que éxito es cuando tus hijos ya son adultos y aún quieren pasar tiempo contigo, ¿no? Eso es como que un KPI, un indicador claro de que algo hiciste bien, de que aún ya tus hijos con sus vidas armadas quieren pasar y tiempo contigo y disfrutan pasar tiempo contigo, ¿no? Para mí por ahí va el tema del éxito. No, no estoy para presumir ni el mejor reloj, ni el mejor coche, ni la mejor casa. Eso no me nutre de ninguna manera. No digo que no se sienta padrísimo, pero, pero para mí no está ahí el éxito. Hay otra frase que dice que hay gente pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. O sea, creo que el dinero se ha confundido y se ha visto como un fin. Alguna vez yo lo vi como un fin, pero el dinero es solo un medio, es solo una herramienta. El mismo Simon Sinek decía, tú no te compras un coche para ponerle gasolina, tú no creas una empresa para hacer dinero, tú compras un coche para llegar a algún lado. Tú creas una empresa para cumplir un propósito. Y sí, necesitas de gasolina, necesitas de dinero para ir de punto A a punto B, pero tú no te compras un coche para ponerle gasolina y tú no creas una empresa para hacer dinero. Tú compras un coche y creas una empresa para cosas mucho, mucho más grandes que esas. Mucha, mucha sabiduría. La gran realidad es que afortunadamente tengo memoria de elefante y me acuerdo mucho de muchas frases que he escuchado de mucha gente en mi proceso de crecimiento y de aprendizaje. Yo me fui colgando de muchas personas y de tanto cercanas, papás de amigos, etc., como de autores para tratar de forjar y de armar un camino. Y la verdad es que estoy muy agradecido con mucha gente que me abrió las puertas y me abrió su corazón y me compartió muchísimo. Y también agradezco mucho el tiempo que la gente le invierte a escribir libros y a compartir sin un propósito egoísta, simplemente por el hecho de generar un impacto positivo en la vida de alguien, ¿no? Que me alineo mucho con eso. A mí me encanta creer que puedo de alguna manera ayudarte en algún sentido. Hay una frase que me encanta, ya no me acuerdo de quién es, se la atribuye mucho a Gandhi, pero no estoy muy seguro. Pero la frase dice: planta árboles de cuya sombra nunca disfrutarás. O sea, el hecho de generar una acción de la cual tú no vas a recibir un beneficio directo, toda la vida se regresa y se devuelve, ¿no? Pero no vas a recibir un ROI por esa acción. Eso para mí es súper, súper valioso, el poder ser un giver antes de un taker, el poder haber dado más de lo que te llevas en este mundo. A mí me parece algo súper, súper poderoso, ¿no? Y nada más para terminar la idea, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Second Mountain, que te habla de esta segunda montaña. Justo decías hace unos minutos, cuando de repente tienes dinero y te das cuenta que no era ahí. El mismo Jim Carrey lo dice. Jim Carrey dice: ojalá y todos fueran ricos y famosos para que se dieran cuenta que la felicidad no está acá. Bueno, este libro te habla de la segunda montaña, te habla que la gente está como súper obsesionada de la primera montaña, lo que ven súper tangible,
que es libertad financiera y el dinero y la chingada y no sé qué, y el carro y el coche, etc. Y cuando suben esa montaña, lo único que ves hacia allá arriba es más montañas. Entonces, esas otras montañas ya van más vinculadas al propósito. Y para que una meta se convierta en un propósito, tienes que vincularlo con una tercera persona o grupo de personas. Entonces, esa segunda montaña es mucho, mucho más poderosa que la primera, que tiene un sentido un poquito más individualista. Y la segunda y la tercera, pues ya tienen mucho más que ver con tu legado, con tu propósito, con lo que quieres dejar en el mundo. Entonces, eso. Mil gracias, mi George. Que gracias por la sabiduría. Antes de entrar, rapidísimo, me gustaría preguntarte algo sobre AI y luego hablar de tu música. ¿Cómo la entrada de AI ha ayudado o perjudicado o sistematizado más tu trabajo? ¿Cómo es desde el punto de vista de un arquitecto este cambio que está sucediendo muy rápido, porque siempre hay más soluciones? ¿Cómo ves tú el futuro de la arquitectura con la inteligencia artificial? ¿Cómo tú la estás usando? Siempre y cuando se utilice como una herramienta, yo la veo como una muy buena herramienta. Por ejemplo, el tema de la conceptualización de proyectos nos ha acelerado el proceso de conceptualización inmensamente y podemos transmitir de una manera más rápida a nuestro cliente qué es lo que estamos pensando y ver si estamos alineados. Entonces, a mí me parece una herramienta increíble. Siempre y cuando sea una herramienta y no un fin, vamos a estar bien. Y definitivamente, o sea, nos tenemos que adaptar. O sea, Darwin lo decía, ¿no? La especie que sobrevive es la que se adapta, o sea, ni siquiera la más fuerte o la más grande es la que se adapta, la que sabe adaptarse, ¿no? De la misma manera, cuando pasamos de dibujar a mano a dibujar en computadora, de la misma manera que habrán otras cosas que pasarán, ¿no? No solo en nuestro rubro, en nuestra industria, en muchísimas industrias, ¿no? Creo, me da la impresión que sí, o sea, sí va a ser una batalla para quien no lo vea así, para quien lo vea como una competencia, sí va a ser una batalla. Yo creo que lo que hay que hacer de entrada, si estás empezando, si eres arquitecto, etc., pues también empieza a hacer prompter, o sea, porque yo creo que va a haber un punto en el cual las firmas de arquitectura van a tratar de encontrar prompters para que podamos acelerar la manera de ejecutar información. No ha llegado la inteligencia artificial a un grado de especificidad en la cual pueda hacer un proyecto arquitectónico. No creo que llegue muy pronto, esa es la gran realidad. Pero a nivel de conceptualización, ya está ahí, o sea, ya está ahí. Y creo que es una herramienta hiperpoderosa que súper vale la pena explorar y utilizar a nuestro favor. Para empezar a cerrar el podcast, me gustaría que nos cuentes sobre otra cosa que dijiste al inicio. Quiero que me hables un poquito de tu música y de tu historia con ella, cómo acabaste con Nachito de los Claxons, cómo ha sido la vida de George con la música y cómo eso también se ha un poquito asimilado y trasladado a tu carrera profesional como arquitecto. Va. Yo empiezo en la música a los 16 años. A los 16 años empiezo con una banda de covers y fue hasta como los 20 que empezamos a escribir nuestras propias canciones y, y era para mí, yo juré que iba a ser músico. O sea, yo cuando llegué a la universidad y puse arquitecto, o sea, fue por un proceso de pensamiento que ahorita te platico, pero yo juraba que iba a ser músico y que ahí le iba a hacer, ¿no? Por X o Y razones de temas familiares, económicos, etc., yo tuve que agarrar un rol dentro de mi casa, un rol de papá prácticamente, y, y tuve que dejarla, ¿no? Tuve que dejar la música lamentablemente, pero me acuerdo que era algo que me emocionaba muchísimo, o sea, el hecho de poder pararme en un escenario y poder compartir y poder hacer sentir a la gente emocionada y que se olvidara de sus problemas y que se sintiera como niños, para mí era súper, súper poderoso, ¿no? Y si yo lo comparo con lo que hago hoy, eh,
creo que estoy haciendo lo mismo del Jorge de 18, 19 años y eso ella me dice, me llena de emoción porque no me fallé, o sea, no me fallé, sigo pudiendo evocar en las personas los mismos sentimientos que yo evocaba haciendo lo que más me gusta, ¿no? Y creo que cuando encuentras por qué te apasiona lo que te apasiona, se hace mucho más fácil saber por qué haces lo que haces, ¿no? Y sí, en ese momento, pues yo, en efecto, me sentaba a escribir canciones de la misma manera que hoy me siento con Benjamín a codiseñar ciertas cosas cuando me lo permite. Pero, y de la misma manera me paraba en escenarios, como hoy me paro en escenarios de repente a dar una charla en una universidad o en algún foro de desarrollo inmobiliario. Y de igual manera yo la hacía un poquito de productor en ese momento y ahorita la hago más o menos de productor, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, vinculo mucho al Jorge de 19 con el Jorge de 39 y veo que hay tareas que son muy símiles y nada, pues que no me fallé, o sea, puedo hablarme a mí mismo de hace 20 años y decir, pues seguimos aquí haciendo magia, entonces está bien padre. El tema de los claxons, está bien padre porque mi primer emprendimiento ever, mi primer emprendimiento de la vida fue traer a los claxons a Mérida. A mí me gustaba muchísimo su música. Yo era fan en el 2005, 2006, cuando estaban empezando. Y yo volaba mucho a Monterrey porque ahí estudiaba un primo mío y lo iba a ver mucho, etc. Y tenía como muy presente la música de los Claxons. Y me junté con otros tres amigos y decidimos armar un fondito con todos nuestros ahorros y traer los claxons. Y estuvo bien padre porque fue la primera vez que ellos tomaban un avión para ir a tocar a algún otro lugar. Entonces Mérida fue el primer lugar, es el primer lugar que ellos, en el cual ellos toman un avión y se van a tocar a otro lado de la República. Entonces lo recuerdan con mucho cariño y en ese entonces nosotros teníamos una casa en la playa y se quedaron ahí y e hicimos una relación bien linda, bien padre. Me acuerdo literal estar con Pablo González, gran amigo, el bajista, comiendo Fruit Loops, viendo el amanecer en eso con una guitarra y yo estaba muy vinculado al tema de la música en ese momento. Entonces para mí fueron momentos bien interesantes. Creo que tengo una amistad con todos ellos, que probablemente podríamos trabajar más hace algunos años éramos mucho más unidos, pero les tengo mucho cariño, mucho respeto, estoy bien contento de todo lo que han logrado y pues nada, así fue mi época con la música y mi relación con los claxons. ¿Tú eras guitarrista? No, cantas. Yo era el vocalista y me metía mucho a tema de la producción, o sea, cuando grabábamos rolas, etc., me metía mucho a ver la mezcla, a ver cómo todo congeniaba, etc., etc. Era como muy picky con ciertas cositas. Y sí, me metía a eso. Y toqué cinte alguna vez, ahorita me pones uno y me muero de miedo, pero sí, toqué sintetizador en algún momento. Y sí, fue un journey bien padre. Ahorita que te lo estaba contando, me acuerdo de la casita donde ensayábamos. Era una casita chiquitita que estaba cayendo a pedazos y con guitarras de medio uso que compramos quién sabe dónde. Pero bueno, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo la música en esa época de mi vida porque yo era súper introvertido, súper penoso, etc. Y el hecho de pararme frente a un público y vámonos y ahí te voy, me ayudó muchísimo a forjar mi personalidad. Y nada, me siento súper afortunado de poder tener esa parte de vida para compartir. ¿Qué, qué aprendizaje de esa parte de tu vida es algo que todavía aplicas ahorita? Qué aprendizaje. Yo creo que, ¿qué aprendizaje puede ser? No tengo.
no sé, o sea, reitero, no quiero sonar como lorito, pero el hecho de permitirme salir de mi zona de confort y darme cuenta que el salirme de mi zona de confort me va a permitir saber si todo va a estar bien o no, ¿no? Pero que en la mayoría de los casos a veces ese nervio o esa ansiedad de subirte al escenario y de que te dé pena, etc., es nada más tu cuerpo tratando de resistir ante el cambio. ¿Tú sabías que el miedo más grande del ser humano es pararse en un escenario? No. Y el número dos es la muerte. O sea, imagínate. O sea, porque, o sea, no sé por qué hoy por hoy, sinceramente, pues, yo no me da miedo. O sea, nervioso, pues a lo mejor un poquito, ¿no? De que no vaya a decir una pendejada o algo así, o que me vayan a grabar diciendo X o Y, pero la verdad es que ya no me da miedo, ¿no? Y sí hay mucha gente que se petrifica al subirse al escenario. Entonces, pues, una enseñanza puede ser eso, ¿no? Vencer un miedo que en ese momento, yo me acuerdo las primeras veces que subía a cantar, subía con un tripié y ponía mis hojitas impresas con las canciones, porque si no quería ver al público, me ponía a ver las hojitas por si me daba miedo o algo así, ¿no? Pues pasando al cierre, mi estimado, te voy a hacer la última pregunta y luego vamos a abrir el sobre correspondiente de este capítulo del Gomstock 54. Pero la última pregunta, me gustaría saber cuál es el mejor consejo que alguna vez has recibido o que alguna vez has escuchado o leído. Ok. El que más digo yo es rodéate de la gente correcta. O sea, rodéate de la gente correcta. Sé que ya lo dije hace ratito, pero si rodeándote de la gente correcta vas a poder llegar bien lejos. Y un consejo que va a ser un poquito difícil transmitirlo porque tendrías que ser yucateco para entender lo que voy a decir, eh, pero te lo platico. Me acuerdo mucho cuando yo iba a iniciar la universidad, me acuerdo mucho que varios de mis amigos, mi primo, que en ese momento era mi mejor amigo, se estaban yendo a universidades fuera de Mérida y en universidades muy buenas que sinceramente en mi casa no podíamos pagar. No podíamos pagar y me acuerdo que para mí era una frustración muy grande porque porque sentía que si yo no iba a esa universidad en particular, yo no iba a poder ser exitoso. Y me acuerdo mucho de haber platicado con un personaje a quien al momento de exponerle esto, me dijo, Jorge, tú puedes tener el mejor frijol, el mejor arroz, el mejor puerco, el mejor tomate y el mejor cilantro, pero si no sabes cocinar, no vas a hacer un buen frijol con puerco. Por el contrario, capaz no vas a tener los mejores tomates, capaz no vas a tener el mejor puerquito ni el mejor frijol, pero si tú te enfocas en ser el mejor cocinero que pueda ser, te va a salir delicioso el guiso. Entonces, eso se me quedó grabado en, en mi core. Fue algo que escuché a los 17 años hasta el día de hoy, 22 años después, lo sigo recordando como si fuera ayer. Y este personaje tiene toda la razón. Tiene toda la razón. De repente vinculamos nuestros fracasos a ciertas cositas que no tienen mucho que ver con el mismo fracaso y nos quitamos accountability cuando de repente muchas veces todo depende de uno, ¿no? Todo depende de uno y de la actitud bajo la cual se atacan las cosas. Hay una frase que me encanta de Zig Ziglar que dice, tu actitud, no tu aptitud, te llevará a la altitud. Tu actitud te llevará a la altitud. Tiene todo o sea, tiene todo el sentido, ¿no? Ojo, o sea, sé que estamos en una posición súper privilegiada, que somos súper afortunados, etc. Pero sí hay cosas, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero sí hay algunas cuantas que sí podemos. Y nuestra actitud es una de ellas, es una de ellas. Y me parece una enseñanza de vida
hiper importante. Muchas gracias, mi George. Vamos a pasar al cierre. Esta dinámica la hacemos todos los capítulos. En esta dinámica, el invitado anterior escribe una pregunta. La pregunta puede ser, tienen el libro abierto, puede ser de lo que sea. Ellos no saben quién es el siguiente invitado y se hace a ciegas. Yo tampoco nunca la leo hasta que, en este caso, la voy a abrir al invitado o si estamos en persona, el invitado la abre y te va a tocar después a mandar la pregunta para el siguiente invitado, igualmente sin saber quién es. Y así es esta Ah, dinámica en Gumstocks. Entonces venga. vamos a pasar a abrir la número 54. Esta viene de Rodrigo Martínez Reuter, ex Boston Consulting Group, un mexicano graduado de Harvard que ha ganado más de 13 premios de marketing. Y Órale. él pregunta, ¿qué libro y qué película crees que todos los jóvenes emprendedores deberían de leer y ver? Ah, escribió dos. Bueno, vamos a empezar con este y luego es la segunda. Vamos a decirlo otra vez. ¿Qué libro y qué película crees que todos los jóvenes emprendedores deberían de leer y ver? Libro, te puedo decir no uno, varios. Películas, la gran realidad es que no soy tan cinéfilo. Eh, a ver, libros para mí, un game changer para mí, en su momento cuando yo vendía cremas para la cara, fue The Slight Edge. The Slight Edge de Jeff Olson, que tuve oportunidad de leerlo un par de años después y probablemente hay uno que podría recomendar más, que más o menos habla de lo mismo, que es Atomic Habits de James Clear. Creo que es un librazo, es un librazo. Eh, pero otro game changer es Start with Why de Simon Sinek, librazo también. Y el tercero que yo recomendaría sería The Power of Moments, de Dan y Chip Heath. Ese libro en particular, si te dedicas a temas de creatividad o de experiencias o de atención al cliente, etc., es un librazazazazazo. O sea, ese libro a mí me fascina. Cuarto, perdón. Tony Hsieh, el fundador de Zappos, Delivering Happiness. Si te interesa la cultura de la empresa, madres, ese libro, eh, la verdad es que es un librazo. Y de película, reitero, no, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al cine, pero me acuerdo de una película que vi hace muchísimos años que me impactó muchísimo y y que, y que no sé si la recomendaría, pero al menos a mí me impactó muchísimo, que es La vida es bella. La vida es bella. Trata creo que así se llama, ¿eh? Trata de un personaje en la Segunda Guerra Mundial, de cómo los capturan y le hace creer a su hijo que todo está bien, y cómo dentro de todo lo que estaba pasando, él siempre trató de mantener una mentalidad positiva y trató de ser la mejor inspiración para su hijo en esos momentos tan, tan, tan complicados. Cabe recalcar, la vi hace más de 20 años y nunca la volví a ver, pero ahora que lo preguntas, que nunca me habían hecho esa pregunta, fue una película que me impactó demasiado. Mil gracias, mi George. Me voy a pedir esos libros 100%. Ese de Power of Moments suena bueno. Simon Sinek es increíble. Me ha aventado fácil unas 20 veces su TED Talk del Golden Circle. Me encanta. Todos los podcasts que salen de él, deberías de ver el último que salió de Diary of a CEO con Simon Sinek. Creo que tiene Steven Bartlett. Steven Bartlett y él tienen creo que ya 4 capítulos. Se me hacen formidables los 4. Se los voy a dejar igual a todos los que nos escuchan en los comentarios. Y la segunda pregunta de Rodrigo fue, si te llevas a tus 3 mejores amigos de viaje, ¿a dónde van? Aquí Ay, cabrón. les dejo aquí Si esto me para que llevo. vean que no me las estoy inventando. Uf, yo creo que de los viajes más transformadores que he hecho fue a Islandia. Eh, Y yo tengo algo con las islas, no sé por qué tengo algo con las islas, o sea, me encanta ver cómo evolucionó el ser humano en esos pedacitos de tierra que todo el mundo creía olvidados y probablemente me los llevaría a una isla, no sé qué isla en este momento, eh,
pero es que aquí tengo un mapa, por eso estoy viendo acá. A Pero, Galápagos. No, no sé. pero seguramente sería una isla. O sea, hace poquito estaba hablando con mi esposa y le decía que quería ir a Svalbard. No sé si ubicas Svalbard. No, ¿dónde Es está? una isla en el Polo Norte, o sea, literal en el Polo Norte. Es parte de Noruega y no hay nada más que osos polares, o sea, literal. Es una villa, creo, de 1900 personas. Pero me encanta pensar en lo como recóndito, ahí perdido. No sé qué contestarte, pero seguramente sería una isla. Seguramente sería una isla y con la misma, hasta repito, Islandia. O sea, me fascinó Islandia. Nueva Zelanda también es una locura. Hace poquito estuve en Hawái. También una locura, pero sí, seguramente sería a una isla. Mil gracias, mi George. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes, en especial a todos los jóvenes arquitectos que hoy se metieron a la cabeza de Jorge Duarte y la navegaron con él y acaban de escuchar a qué se van a enfrentar como arquitectos, la transformación de su mindset? ¿Qué consejo le das a los jóvenes arquitectos mexicanos y latinos? Yo creo que algo muy importante es quitarle el estigma negativo que tiene el fracaso. Al final del día, tú, yo, todos tus invitados, absolutamente todos somos unos fracasados, que nos permitimos tanto el fracaso que de alguna manera hicimos algo bien, que ese eclipse ocultó todas las cagadas que hicimos, ¿no? Entonces, yo los invito a pensar en el éxito, o como le quieran llamar, como un camino que para nada es lineal, que para nada es lineal y que necesita de fracasos para poder existir. Entonces yo les deseo que fracasen y fracasen un chingo para que eventualmente logren pegarle a algo y ese algo eclipse todo lo que hicieron mal o no lo que hicieron mal, lo malo que pasó para que puedan voltear a ver y decir, ya estoy aquí. Y los invito mucho a que compartan todo lo que aprendan en el camino, porque no sirve de nada que si tú ya sufriste o viviste eso, no sirve de nada que te lo quedes tú, compártelo para que no lo viva alguien más. Pues mi estimado, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu sabiduría, por todo esto. He aprendido muchísimo. Tengo una hoja aquí ya llena de notas y aprendizajes de todo este podcast. De verdad te agradezco desde todo el equipo de Gomstocks, desde Boston. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir al podcast. Pues sí, gracias a todos por escucharnos una semana más. Les vamos a dejar toda la información, todos los libros, las películas, las TED Talks de las que platicamos hoy. Les vamos a dejar todos los proyectos de Jorge, también acompañado por mí de Arkham Projects. Les vamos a enseñar las fotos. Todo va a estar aquí en la descripción y también en Instagram. Y les vamos a dejar tanto el LinkedIn como el Instagram de Jorge. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar, mi George? No, nada más agradecimiento, muchísimo agradecimiento el hecho que hayas pensado en mí y espero haber sido digno del valor de tu tiempo y el valor del tiempo de tu audiencia. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Y como siempre, para todos los que nos están escuchando, como todas las semanas, inspiren y déjense inspirar allá afuera. Les mandamos un abrazo desde Boston, desde Mérida. Cuídense. Nos vemos el siguiente Gomstocks. Chao.